Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre derivada de las funciones cuadráticas aplicando la definición, recordaremos su concepto, que se define como: es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Luego, la derivada de una función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente entre la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido para h. Muy bien, a continuación realizaremos un ejemplo de cómo aplicar la definición a la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más b por x más c. Calcule la derivada de la siguiente función aplicando la definición. F en x va a ser igual a 3x elevado al cuadrado menos 8x más 4. Muy bien, ya conocemos que para calcular la derivada de una función aplicando la definición, debemos comenzar por determinar la función evaluada en x más h, que nos quedaría 3 que multiplica a x más h elevado al cuadrado menos 8 que multiplica a x más h más 4. Luego, la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, reemplazamos f en x más h, que nos quedaría 3 que multiplica a x más h elevado al cuadrado menos 8 que multiplica a x más h más 4 menos, reemplazamos f en x, que nos quedaría entre paréntesis 3x elevado al cuadrado menos 8x más 4 y todo dividido para h. Muy bien, desarrollando la suma de un binomio al cuadrado aplicando el producto notable, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 que multiplica a x elevado al cuadrado más 2xh más h elevado al cuadrado. Continuamos resolviendo la multiplicación aplicando la propiedad distributiva y nos quedaría menos 8x menos 8h más 4 y, eliminando el paréntesis, nos quedaría menos 3x elevado al cuadrado más 8x menos 4 y todo dividido para h. Para el siguiente paso resolveremos la multiplicación aplicando la propiedad distributiva y nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x elevado al cuadrado más 6xh más 3h elevado al cuadrado menos 8x menos 8h más 4 menos 3x elevado al cuadrado más 8x menos 4 y todo dividido para h. Luego, agrupando y reduciendo términos semejantes, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 6xh más 3h elevado al cuadrado menos 8h dividido para h. Ahora bien, distribuyendo la h del denominador para cada término del numerador, nos quedaría al límite cuando h tiende a 0 de 6xh dividido para h más 3h elevado al cuadrado dividido para h menos 8h dividido para h. Simplificando las h's en cada cociente,
nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h menos 8. Luego, reemplazando el valor de h, que es 0, nos quedaría 6x menos 8. Y este sería el resultado de la derivada de la función. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre derivada de la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más b por x más c, aplicando la definición como parte del curso de derivadas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.